Un saludo, un abrazo para ti. Vamos a trabajar el taller número 9 titulado Reproducción, que está ubicado en la página 177 del libro Control Total en las pruebas de ingreso a la Universidad Nacional. Las preguntas 58 a 64 se refieren al texto que está allí, pero pues no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, para eso tienes el libro ahí. Entonces, vamos a desarrollar la pregunta número 58. En la gráfica, el orden de los procesos corresponde a mitosis, fecundación, meiosis. B, fecundación, mitosis, meiosis. C, meiosis, mitosis, fecundación. D, meiosis, fecundación, mitosis. Bueno, en esta gráfica se está describiendo el ciclo de un organismo. Entonces tenemos el organismo, ahí llega un momento A. Después de ese momento A, nosotros vemos que salen unas células que evidentemente son gametos, son óvulos, espermatozoides. Para que ocurra eso, formación de gametos, ese momento A debió ser meiosis. Recuerden, la meiosis para formación de gametos. Vemos que esos dos gametos se unen, ¡pum!, en un momento B. La unión de los gametos se llama fecundación y a partir del cigoto que se forma empieza una serie de divisiones para formar un organismo completo que es la mitosis. Por lo tanto, nuestra respuesta es la D, meiosis, fecundación, mitosis. Bueno, la pregunta 59. El proceso de disminución en el número cromosómico que se lleva a cabo en las gónadas se conoce con el nombre de, estamos hablando de disminución del número cromosómico. Nosotros sabemos que la meiosis es un proceso reduccional y es para la formación de gametos. Entonces, la respuesta es la C, meiosis, meiosis. La pregunta número 60. El proceso de formación de espermatozoides se conoce con el nombre de, eso está muy fácil, muy sencillo, recuerden, génesis es origen, y el origen de los espermatozoides pues se llama espermatogénesis, no se dejen confundir. Listo, vamos con la pregunta 61. La meiosis se caracteriza por reducir el contenido de ADN de una célula A. Bueno, vamos a revisar esta parte. Aquí hay un gráfico bien interesante que nos muestra el proceso de meiosis. En las células parentales, en las iniciales, vemos los cromosomas homólogos. Recuerden que somos organismos diploides porque tenemos organizados los cromosomas en parejitas. Entonces, el azul y el lila son cromosomas homólogos. Hay un momento en el que la información se duplica. Entonces aquí vemos esos cromosomas en forma de X, donde cada cromátide es una copia igualita. Entonces vemos aquí la X de azulita y lila. Está la información por duplicado. Eso quiere decir que el gen de color de ojos en este individuo va a estar ahí expresado 4 veces, porque la información se ha duplicado. Listo. Y ya al final de la meiosis, entonces, ojo ahí, tenemos 2 cromosomas, ¿sí? Inicialmente eran 2 cromosomas sencillos, ahora tenemos 2 cromosomas dobles, porque tiene que ser así para poder para que pueda ocurrir la división. ¿Listo? Bueno, y al final del proceso, en la meiosis 2, al final, vemos que las células resultantes tienen un solo cromosoma, ¿sí? Si la célula inicial tenía 2 y la final tenía 1, el número de cromosomas se redujo a la mitad, pero la información que está en el ADN se redujo a la 4ª parte, ¿sí? Recuerden, estos cromosomas, cuando están duplicados, tenemos 4 veces la información, color ojos, por ejemplo, y en los gametos está solamente una. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la D, la 4ª parte, y cambia el número de cromosomas a la mitad. Vamos con la pregunta 62.
Los lobos rojos tienen 34 cromosomas en cada célula somática. Los lobos del Ártico tienen 13 cromosomas en cada gameto. En las células somáticas de un híbrido formado por un lobo rojo y un lobo del Ártico se encuentran cromosomas, a ver, nos dan la respuesta A, 30, B, 13, C, 17, D, 26. Analicemos, pues, qué es lo que está pasando acá. Nos hablan de las células somáticas. Los lobos son mamíferos como nosotros, asumimos que sus células somáticas son diploides, es decir, tienen sus cromosomas organizados en parejitas. Y en el caso del lobo rojo, ese número es de 34 cromosomas. Cuando este lobo produzca sus gametos, esos gametos son haploides. Un solo juego de cromosomas tiene 17 cromosomas. Y si se encuentra con un gameto del lobo del Ártico que tiene 13, pues ocurre ahí un proceso de fecundación y pues el cigoto resultante va a tener 30 cromosomas y de pronto sale un híbrido ahí bien interesante en el rojo y lobo del Ártico. Bueno, entonces la respuesta correcta es la A. Vamos para la pregunta 63. Una característica heredada ligada al sexo significa que se encuentra en el cromosoma XXY. Entonces, A, se transmite del padre al hijo, pero no a la hija. B, se transmite del padre al hijo y a la hija. C, no se transmite a hijos ni a hijas. D, se transmite del padre a la hija, pero no al hijo. Entonces, cuando tenemos este tipo de preguntas un poco quizás enredadas para nosotros, yo les sugiero siempre hacer un esquemita, un dibujito. Aquí en esta gráfica vemos papá con su cromosoma X y su cromosoma Y, mamá con sus dos cromosomas X. Entonces, aquí vemos al niño y a la niña. El niño recibe de su mamá el cromosoma X y de su papá va a recibir el cromosoma Y, que es el que le va a permitir la característica sexual masculina, ¿sí? La niña recibe un cromosoma X de la mamá y el otro cromosoma X lo recibe del papá. Por lo tanto, el papá, si hablamos del cromosoma X del papá, él se lo va a transmitir a su hija, pero no a su hijo. Por lo tanto, la respuesta es la D. Se transmite del padre a la hija, pero no al hijo. Y finalmente aquí la pregunta 64. En todo organismo que tiene reproducción sexual, el número cromosómico se alterna en las siguientes fases. Leamos bien la pregunta, habla de fases. ¿Qué fases? La respuesta A nos dice haploide, cromosomas sexuales. B, haploide, diploide. C, diploide, cromosomas sexuales. D, cromosomas somáticos, cromosomas sexuales. Estamos hablando de fases. Recuerden que hay organismos haploides, diploides, y entonces en este caso, un organismo diploide genera células haploides, la unión de las células haploides generan organismos diploides y así sucesivamente. Las fases son haploide, diploide, respuesta B. Y bueno, muchachos, hemos terminado este taller. Mi nombre es Emilce López, sigue conmigo hablando de biología.